La justicia del reino. Este es un tema que tiene especial relevancia cuando uno considera las palabras de Jesús, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto te vendrá por añadidura. A veces nos afanamos por cosas que nos vendrían por añadidura. Por eso es importante, por un lado, saber qué es el reino, y por otro lado, saber qué es la justicia del reino. ¿Cómo se obtiene la justicia del reino? En Mateo capítulo 5, versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, 6 y 7 es lo que se llama el Sermón del Monte. En estos capítulos el Señor Jesucristo lo que hace es delinear la justicia, la constitución del reino de Dios, la Carta Magna, y cómo debe ser nuestra justicia. Y acá el versículo 20 del capítulo 5 nos da una pauta importante, porque hace una comparación entre una justicia y otra. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Dice: no entraréis en el reino de los cielos, sería la consecuencia. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Para poder darle perspectiva y sentido a este texto bíblico, necesitamos saber qué es lo que eran los escribas y qué eran los fariseos, o quiénes eran. La justicia del reino debe ser mayor, esto lo acabamos de decir. La justicia del reino se obtiene dejando que Él gobierne en nuestras vidas. La justicia requerida para la entrada a la esfera futura del reino de Dios es la justicia resultante del reinado de Dios en nuestras vidas. El reino de Dios nos da lo que exige. Dios no nos pide nada que no nos da. De otra manera no podríamos obtenerlo. La justicia que Dios pide es la justicia del reino de Dios, que Dios imparte conforme viene a gobernar nuestras vidas desde dentro de nosotros. Entonces, más le dejemos a Él gobernar en nuestras vidas, más se va a manifestar la justicia del reino. Si nosotros no dejamos que Él gobierne en nuestras vidas, nos va a ser muy difícil poder cumplir con las leyes de la justicia del reino. Habíamos dicho que necesitamos responder quiénes eran los escribas y los fariseos. Los escribas eran profesionales estudiosos de religión. Ellos eran hombres que dedicaban todo su tiempo, como los profesores del seminario teológico, a estudiar las escrituras, y cuyo principal objetivo era la definición de justicia. Ellos eran los maestros. La gente se juntaban alrededor de ellos para ser instruidos en la palabra, en la ley y en las interpretaciones de la ley. Tengamos en cuenta que las interpretaciones de la ley eran mucho más amplias que la ley, porque le daban suma importancia al hecho de tener que cumplir la ley. Y a veces era necesario una definición precisa, entre comillas, de lo que es la ley. Un ejemplo, la ley dice que en el día de reposo no había que trabajar. Entonces, las interpretaciones de la ley, lo que normalmente se llaman las tradiciones, ¿sí? Son tradiciones, son interpretaciones, son reglas que se implementaron a partir de la interpretación de la ley, que llegado un momento tenían el mismo valor que la ley. Por eso Jesús en cierta oportunidad le dice a los religiosos de su época: ustedes invalidan la ley de Dios por sus tradiciones. Ustedes están queriendo cumplir y exigen que los otros cumplan cosas que Dios nunca les pidió.
Entonces, en su afán, por ejemplo, de saber qué es el trabajo, entonces hacían listados, esto es trabajo, esto no, esto es, esto no es, y en tal situación, y si uno tiene, qué sé yo, si uno tiene gallinas, y la gallina pone un huevo, ¿puedo alzar el huevo o no puedo alzar el huevo en el día de reposo? Porque si alzar el huevo era trabajo, entonces ellos estaban muy ocupados con la idea de ser justo y lo que era definir la justicia. Los fariseos eran los alumnos, eran los que habían aceptado las enseñanzas de los escribas, los discípulos que ponían en práctica las enseñanzas de los escribas con el fin de alcanzar una vida de justicia. Acá nosotros estamos un poquito complicados en cuanto a tener que comparar nuestra justicia con la de ellos. Su vida era la justicia y ser justo. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana, los lunes y los jueves. Entonces, ser más justo que ellos significa ayunar 3 veces. Ellos oraban 3 veces por día. Entonces, ¿qué? Estaba un poquito alta la vara si la forma de comparar era esa. ¿Cómo era la justicia de los escribas y de los fariseos? Los escribas habían desarrollado un enorme cuerpo de leyes para definir lo que era justo y lo que era injusto. Dedicaban mayor atención y estudio a la definición de la justicia que cualquiera de nosotros. Entonces, ¿cuál es esa mayor justicia del reino? La respuesta se encuentra en las específicas ilustraciones que acerca de la justicia diera nuestro Señor. Jesús toma algunos temas y los explica. Cómo tenés que ser justo en esta área, cómo tenés que ser justo en esta otra. Y ahí uno puede encontrar principios que se pueden aplicar a todas las áreas de nuestra vida para ser justos y más justos que los escribas y los fariseos. ¿Qué es la ley de la ira? Jesús, para ilustrar lo que es la justicia, dio una serie de leyes y tenemos aquí la ley de la ira. En Mateo capítulo 5, versículo 21 dice: ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que decía la ley. ¿Sí? Jesús la cita, era parte de la ley en el Antiguo Testamento. Los judíos se ocupaban en cumplirla. Obviamente, y con más razón, los escribas y los fariseos no mataban y procuraban no matar de ninguna manera, porque su afán era no quebrar la ley. La ley del Antiguo Testamento, la tradición rabínica y la legislación moderna reconocen que hay diferentes clases de homicidio. El asesinato premeditado no es igual al homicidio accidental. Y aunque ambos tienen como resultado la muerte de una víctima inocente, hay diferencia en la motivación del acto. Y por consiguiente, diferencia en el grado de culpabilidad que la ley toma en cuenta. O sea, una cosa es matar y otra cosa es asesinar. Matar puede ser algo accidental, y en hebreo había 2 palabras para referirse a matar y otra para referirse a asesinato. Jesús fue mucho más allá, fue mucho más lejos. Y dijo: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso dice Mateo capítulo 5, 22. Y está ahí resaltado en un color diferente, dice: cualquiera que se enoje.
Esta es la Biblia Reina Valera 1960, y lo que dice la versión 1960 de Reina Valera es: el enojo es pecado, la ira es pecado. Cualquiera que se enoja no da ningún condicional, no expresa ningún atenuante, no, el que se enoja ha pecado. Reina Valera 60 dice: la ira es pecado. ¿Sabe que anteriormente a eso, la Biblia Reina Valera 1909 decía algo levemente distinto, y era: el que se enoja locamente? ¿Sí? Agregaron una palabrita ahí que es locamente. El que se enoja locamente. Cualquiera que se enoja locamente, dice la versión 1909. Entonces lo que está diciendo realmente esta traducción es: la ira injustificada es pecado. Entonces, al agregar la palabra locamente, también está diciendo que la ira justificada no es pecado. O sea, si me provocan, no es pecado. Eso es lo que decía en esa traducción de la Biblia. Parece ser que algún copista vio y consideró que eran muy fuertes las palabras de Jesús. ¿Quién podía cumplir esta ley? Cualquiera que se enoje. Si me enojo por cualquier es pecado, estoy pecando, ¿cómo puede? Es medio mucho. Entonces algún copista le agregó una palabrita, y de esa manera quedó como el que se enoja locamente. Bueno, las traducciones más modernas de la Biblia tienen acceso a otros materiales, a otros manuscritos, después después del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Se pudo acceder a otras traducciones con mucho valor, con muy buen estado de conservación, etcétera, etcétera. Entonces pudieron tener una idea más clara de lo que dijo realmente Jesús. Y entonces ahí se dieron cuenta que en los manuscritos más antiguos no estaba el locamente. En griego es eike. No estaba ese vocablo griego eike, que significa locamente. Por eso la Reina Valera 60 y todas las lecciones más modernas no tienen el eike, no tienen el locamente, y es clara la enseñanza de que la ira es pecado. Y fíjese que luego dice que el que se enoja es culpable ante el tribunal. Y el que le dice raca, vamos a volver un poquito para atrás para ver el texto bíblico, y cualquiera que le dice necio, o el que le dice fatuo a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Son ambos términos, necio y fatuo, son insultos, son expresiones que denigran a la persona, son calificativos despectivos. El necio apunta a su calidad moral, ¿sí? Y el fatuo se traduce del arameo raka, y se le hace referencia, el raka hace referencia a su cualidad intelectual. Muy probablemente el significado cabeza vacía o cabeza hueca. Diciéndole en este tiempo sería decirle: sos un burro. Entonces, denigrar a una persona por sus capacidades intelectuales y morales eran expresiones de ira, de cólera. Raka en arameo puede significar, es un insulto lo suficientemente fuerte, una expresión de ira. El necio ataca a la moral de la persona. El asunto está en que ambas palabras y muchas otras son evidencias de cólera y menosprecio hacia otro. Y es este enojo lo que preocupa a nuestro Señor. En este caso,
sea cual sea la expresión que lo denuncie. Porque podés cuidarte de no decir otras palabras, pero si utilizás cualquier expresión que denigre a otra persona, te cabe el mismo juicio. Lo que Jesús quiso decir fue esto: el homicidio es pecado, ciertamente, pero yo te digo que la ira es pecado. Y aquí está la raíz del asunto. La ira es pecado, ¿sí? Sin ira no habría asesinatos. Si alguien se enoja y le das rienda suelta a ese enojo, va a terminar siendo un asesino. Entonces, Jesús va a la raíz del problema, va al fondo de la situación. Los escribas y fariseos se preocupaban por lo externo. Yo no mato a nadie. Y el asesinato es algo externo, pero el enojo es algo interno. Y lo que provoca un asesinato es el enojo, es la ira. Y ya podemos tener una pauta de lo que es la justicia de escribas y fariseos y la justicia nuestra. Las enseñanzas de los escribas ponían en énfasis en el acto exterior. Un hombre puede albergar odio hacia otro, pero no es culpable de grave pecado si refrena su ira. Entonces según lo que ellos enseñaban, alguien puede odiar, pero mientras no lo mate, no es pecado. Y Jesús lo que enseña no es el acto externo, lo más importante de todo, sino la actitud del corazón del hombre. Lo importante es la actitud, lo que hay adentro, no lo que hay afuera, porque lo que hay afuera es una expresión de lo interno. La justicia que el reino de Dios demanda no tiene que ver solamente con lo externo. La justicia de Dios demanda no solo que no pequemos externamente, que no cometamos pecados externos como matar, como robar, como adulterar, sino que la justicia de Dios demanda que no pequemos internamente. La justicia de Dios va más allá del acto, a la raíz del hecho, al corazón, y tiene que ver con lo que un hombre es en sí mismo, delante de Dios. La justicia del reino dice: lo que eres es más importante que lo que haces. Lo que eres es más importante que lo que haces. A menos que tu justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, jamás entrarás al reino de Dios. A menos que tu justicia sea interna, sea del corazón, no vas a entrar al reino, no vas a disfrutar de las bendiciones del reino. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una pausa en esta enseñanza acerca de la justicia del reino y luego continuaremos con otro tema.